Hola, me da mucho gusto estar con ustedes. Para mí es una bendición poder compartir. Mi nombre es Jorge Guzmán y soy pastor de la Primera Iglesia Bautista aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Es importante que nosotros podamos recordar un poquito lo que vimos en el programa anterior y hablábamos acerca de cómo tener una buena y limpia conciencia. Vimos el concepto de lo que es una buena conciencia, algo así como no tener quien nos golpee o una buena tierra donde ya está lista para la siembra. Fueron algunos de los conceptos de los que hablamos acerca de cómo tener una buena conciencia. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de cómo se manifiesta la gracia en una limpia conciencia o los pasos para obtener una limpia conciencia a través de la gracia de Dios. Cuando estamos hablando de la gracia de Dios, pues tenemos que también definir un poquito lo que significa la gracia de Dios. La Biblia dice que la gracia de Dios es para todos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la gracia de Dios es el perdón para todos, para todo el mundo. No hay nadie que quede fuera de esa oportunidad que Dios nos da. También nos dice la Biblia que la gracia es un regalo. Dice que la gracia es un regalo de Dios que no se da por obras, sino que es un regalo de Él para que nadie pueda gloriarse. Esto lo dice en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Y nos habla de esa gracia que Dios nos da al perdonarnos y restaurarnos y darnos una nueva oportunidad de vida. También habla la Biblia acerca de la gracia que trae más gracia. Cuando nosotros caminamos en la gracia de Dios, en el perdón, en el amor, dice la Biblia que Él añade gracia sobre gracia. Pero también hay quienes la pueden rechazar y entonces dice la Biblia que debemos tener cuidado, no vaya a ser que alguna raíz de amargura nos impida recibir la gracia de Dios, como dice en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, y nos dice que esta raíz de amargura nos puede quitar de la gracia. También la Biblia dice que a los soberbios los humilla, pero a los humildes les da gracia. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de que Dios, aquella persona que con humildad, con un corazón dispuesto, recibe el perdón, el amor, la restauración y una nueva oportunidad de vida que Dios le regala, entonces esta persona va a poder gozar de todos los beneficios de la gracia de Dios. Cuando estamos hablando de una limpia y buena conciencia acerca de la gracia, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, por ejemplo, cuando se presentó ante Félix, donde él fue acusado injustamente sobre las cosas que aparentemente le acusaban en contra de la buena norma. Él decía que su conciencia estaba sin ofensa y que esta conciencia estaba de manera correcta ante Dios y ante los hombres, en el capítulo 24 del libro de los Hechos, en el verso 16. Bueno, pues cuando estamos hablando de una limpia y sana conciencia y estamos aplicando la gracia, pues debemos hacer, yo creo que dos listas importantes en introspectiva, vamos a decirlo así, y hacia afuera. Un ejercicio hacia adentro y un ejercicio hacia afuera. ¿En qué sentido? Bueno, cuando estoy hablando de la gracia y de la limpia conciencia, es necesario que nosotros hagamos una buena lista de todas las personas que nos han ofendido. ¿Qué posición tenían ante nosotros? ¿Y cómo fue que nos ofendieron? Un ejemplo, vamos a pensar en nuestros papás. Tal vez mi papá me ofendió de una manera y me lastimó, y entonces yo voy a escribir todas las maneras en que mi padre me ofendió. Tal vez fue mi madre, tal vez fue mi hermano, tal vez inclusive me he sentido ofendido por Dios. Puede ser que la ofensa que yo recibí fue de un primo, de un jefe, de un maestro, de un hermano,
no sé, yo creo que la lista puede crecer y ser muchísimo, muy grande cuando yo estoy pensando en toda la gente que me ha ofendido. Es muy probable que algunas personas me hayan ofendido más que otras. Es muy probable que algunas ofensas me lastimaron demasiado, pero al hacer una lista de todo esto y comparándola con otras, posiblemente llegue el momento en que aquella ofensa pierda el valor que yo le había dado y a lo mejor disminuye o tal vez pueda crecer, no sé. Pero es muy importante que nosotros hagamos esa lista. Y la otra lista sería una lista de las ofensas que yo hice hacia las demás personas. Cuando yo estoy pensando en esta lista de lo que yo hice hacia las demás personas, entonces podría yo pensar en que la lista puede ser también muy, muy amplia. ¿A quién he ofendido? ¿A quién he lastimado? Tal vez critiqué, tal vez mentí, tal vez robé, tal vez manipulé. Posiblemente me he burlado de mucha gente, he sido injusto, no sé. Esta lista también puede ser muy amplia y me hace ver también que yo también soy un victimario, no solamente una víctima. Cuando yo puedo comparar las dos listas y ver que tanto las personas que me han hecho daño como las personas que yo dañé requieren de algo. Algunos requieren de nuestro perdón, pero algunos requieren de que nosotros vayamos a pedirles perdón. Algunos simplemente nos vamos a sentir bien a la hora que nos perdonen y tal vez aquellos se sientan bien a la hora que nosotros les perdonemos. Pero también hay otra etapa para que nosotros podamos tener una conciencia limpia, y esa etapa se llama la restitución. La restitución que viene acompañado también de la gracia, porque la gracia sin restitución entonces no tendría ningún efecto. Hay mucha gente que habla acerca de la gracia de Dios de una manera un poquito diferente a lo que es el concepto bíblico, al pensar que una vez que la gracia se hace efectiva, ya nos podemos olvidar de todo, pero la Biblia no habla así. Jesús nos puso dos ejemplos hermosos. Uno fue una historia que él contó y el otro ejemplo fue algo que él vivió personalmente con un hombre que se dedicaba a cobrar impuestos. Vamos a ver primero la historia de Zaqueo en el capítulo 19. Si usted lo quiere leer en Lucas, en el Evangelio de Lucas, puede leer la historia de manera completa. Yo se la voy a platicar. La historia es donde un hombre que se dedicaba a cobrar impuestos era uno que pertenecía a la misma nación que Jesús, pero en el contexto cultural, aquel que trabajaba para el gobierno cobrando impuestos era considerado un traidor a la patria judía, y por lo tanto no era bien visto por ningún sacerdote, por ningún persona que amara a Dios, o simplemente un ciudadano. Sentían que le estaban robando, porque en el concepto que ellos tenían solamente a Dios se le pagaba tributo y no al César. Entonces Zaqueo se dedicaba a cobrarle a todos los de su nación los impuestos, y ellos llevaban una comisión, pero además de eso ellos podían cobrar impuestos de más, imponer cantidades, y entonces mucho del dinero que ellos hacían era ilícito. Cuando había un momento especial espiritual, ellos no se podían acercar porque no eran bien vistos por la gente ni por la gente del clero. Así que Zaqueo, cuando supo que Jesús venía y que iba a pasar por Jericó, en una de las avenidas principales donde estaban sembrados este tipo de árboles sicomodo, eran árboles no muy altos, pero lo suficiente para que pudiera alguien subirse y mirar un desfile o un espectáculo que se pudiera dar en la calle. Así que
Zaqueo al escuchar que venía Jesús se montó en uno de estos árboles, y ¿cuál fue su sorpresa? Que Jesús al verlo le dijo: bájate de ahí, Zaqueo, esta noche voy a cenar en tu casa. Y con esa autoinvitación de Jesús, Zaqueo se baja del árbol, abre las puertas de su casa, y una vez que entra Jesús a su casa, él siente un profundo arrepentimiento, pero un arrepentimiento que nadie le exigió. Fue un arrepentimiento que vino de su corazón y que le hizo sentir tan mal ante la presencia de Jesús que le fue revelado su pecado. Le fue revelado que él había estafado a mucha gente, y también le fue revelado que había robado a otras personas. Entonces este hombre se levantó y dijo: hoy voy a regalar la mitad de mi dinero a los pobres, y a quien le he robado le voy a pagar 4 veces más de lo que le quité. Entonces Jesús hizo una expresión y dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque uno de sus hijos se había perdido, y ahora el Señor ha llegado a ese hogar para traer la bendición. Cuando estamos hablando de una limpia y sana conciencia, vemos el ejemplo de este hombre que se levantó de manera espontánea y devolvió el dinero que había robado, devolvió el dinero que había estafado, y parte de la fortuna que había hecho él de manera lícita, la parte que le tocaba por su salario, por sus comisiones, la regaló a los pobres. Todo arrepentimiento trae un fruto. La gente actúa no para hacer, sino porque es. Mire, la gente que tiene un arrepentimiento genuino y que tiene un corazón restaurado, actúa porque su naturaleza ha cambiado. Pero mucha gente actúa de una manera correcta sin que su corazón cambie, solamente para ver si Dios se agrada por las buenas obras, y de esa manera Dios le permite algún favor. Pero no, aquella persona que tiene un corazón transformado, su naturaleza nueva habla de la gracia de Dios que está en él. No hace nada por fuerza, no hace nada por ganar el favor de nadie, lo hace porque ya ganó el favor de Dios y actúa en el favor que Dios le ha dado. Entonces, una persona que ha gustado la gracia de Dios con todo el amor y por su nueva naturaleza, puede devolver el dinero que robó y puede bendecir a quien se le acerque. ¿Por qué? Porque su naturaleza ha cambiado. La segunda historia que quiero contarle está también en el Evangelio de Lucas, pero está en el capítulo 15. Esta historia es una historia muy conocida. Se le conoce como la historia del hijo pródigo. En la historia, si usted la puede leer ahí en Lucas capítulo 15, con calma, se va a dar cuenta de algo. Era un hombre que tenía 2 hijos. Este hombre era alguien que tenía propiedades, dinero, y entonces un día el hijo menor le dijo al padre: necesito el dinero de mi herencia, no quiero que me lo des cuando mueras, quiero que me lo des ahora. Y entonces el padre le dijo: está bien, hijo, si tú crees que vas a usar correctamente este dinero, te lo doy. Él entregó todo el dinero, y este muchacho a los días salió de casa y la abandonó. Se fue a otras ciudades. En esos lugares él se gastó el dinero. La misma historia nos revela que estuvo con prostitutas y estuvo malgastando todo lo que su padre le había dado, hasta llegar al grado en que él tenía que cuidar cerdos, y el alimento que le daban a los cerdos, de eso él quería comer. Allá en Israel las algarrobas es un alimento de los judíos, es parte, como una golosina. Pero al lugar donde él fue, estas algarrobas se le daban a los cerdos. Entonces, cuando vio que esa comida se la daban a los cerdos, cuando era una golosina para él, por lo menos él quiso comerla porque tenía mucha hambre, pero le fue negado porque la comida era para los cerdos. Cuando él estaba sufriendo, entonces vino a su corazón algo muy importante que nosotros no debemos olvidar. Nuevamente viene el arrepentimiento. Y la Biblia nos enseña que el arrepentimiento viene cuando volvemos en sí. Dice la historia que este joven volvió en sí. ¿Qué volvió en sí?
se dio cuenta que lo que estaba haciendo era mal, que lo que estaba haciendo no era correcto. Eso es volver en sí, volver al camino correcto. En el momento en que él volvió en sí, hizo una declaración. Dijo: he pecado contra Dios y contra mi Padre. Cuando él reconoció que hubo un pecado en su corazón, es porque ya había vuelto en sí, y entonces él tomó una decisión. Reconoció en ese momento su falta de mérito y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Y yo estoy aquí cuidando cerdos, tratando de comer algo. Si estuviera yo como uno de los jornaleros de mi padre, no me faltaría nada. También alguien que ha tenido un arrepentimiento genuino acepta ahora las limitaciones que su desobediencia le ha traído. Es cierto que Dios nos ha perdonado, es cierto que Dios nos ha limpiado, es cierto que Dios nos ha dado un nuevo lugar a la hora de arrepentirnos, pero las consecuencias a veces no tienen freno. Así que este hombre ahora estaba aceptando, aunque sea ser un jornalero, ya no el hijo, pero sí un jornalero. Bueno, también el verdadero arrepentimiento nos habla de que debemos enfrentar las consecuencias. Y por ejemplo, su hermano mayor estaba enojado con él, y su hermano mayor no quería que hubiera alegría en casa porque había regresado su hermano, y tal vez con justa razón, porque el hermano no había apreciado el esfuerzo de su padre y el trabajo de toda una vida. Bueno, pero también podemos ver que el arrepentimiento convence. Mire, en la historia dice que este muchacho, cuando estaba en pleno arrepentimiento, en el clímax de la historia, donde él dice: he pecado contra el cielo y contra Dios, no soy digno de ser llamado hijo del Señor que me dio esta herencia. Entonces él regresó, dijo: voy a ir a casa y le voy a pedir perdón a mi papá, y entrenó, porque ahí dice la historia que dijo: le voy a decir a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la historia que se levantó y fue y lo hizo. Y también dice la historia que cuando él iba caminando, llegando ya a casa, su padre le miró de lejos y corrió a abrazar a su hijo, algo que no debería de ser un hombre de edad, porque era como una norma urbana incorrecta que un hombre mayor corriera, pero él corrió, rompió las reglas, no le interesó lo que sucediera, rompió las reglas y corrió, abrazó a su hijo y dijo: báñenlo, cámbienlo, denle un anillo y hagamos una fiesta, matemos un cordero, y porque mi hijo que era muerto ha regresado. Pero el hijo quería decirle: padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ti. El padre no le dejó hablar, porque el padre ya conocía el corazón de él. El arrepentimiento verdadero trajo el perdón, y trajo también la restitución de él al lugar de hijo nuevamente. Pero no volvió a ser heredero. Ahora él tenía que ser siervo de su hermano. Pero el arrepentimiento le trajo una nueva vida, le trajo su condición nuevamente de hijo. Ahora él tenía que invertir tal vez cada peso sabiamente, y tenía que trabajar correctamente. Y tal vez usted y yo hemos pasado por situaciones muy similares. Tal vez nuestros errores, todas las cosas que hemos cometido, nos han llevado a tener una vida con una conciencia que nos acusa, o momentos terribles donde decimos: si yo hubiera hecho esto o aquello. ¿Sabes? No es tarde, estamos en el momento preciso, en el momento exacto. La Biblia dice que hay perdón para todos, y tenemos la oportunidad de volver a empezar. Dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5:17 dice Pablo esto: si tú quieres reempezar, si tú quieres empezar con una nueva conciencia, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Pídele perdón a Dios primero.
Ve y pídele perdón a las personas a las que tú has lastimado, a las personas que tú has dañado, a las personas que has ofendido, y perdona a todas las personas que te hicieron daño. No importa el daño que te hayan hecho, la mayor virtud que tú puedes tener es perdonar a aquellos que te hicieron daño y dar el perdón a aquellos que te lastimaron, así como correr y perdonar a todos aquellos que de alguna manera te han hecho la vida imposible. Pero si tú vas también a pedir perdón, hazlo con todo tu corazón, reconociendo que tú hiciste daño, reconociendo que el mal que tú hiciste también fue grave, y de esa manera podemos practicar la restitución. Dios te está esperando. Pídele que ponga en tu corazón arrepentimiento. Dile: Señor, recuérdame mis pecados. Espíritu Santo, ven a mi corazón y convénceme de las cosas que tengo que hacer. Creo, Señor Jesús, que tú eres mi Salvador, que naciste de un milagro maravilloso a través de María siendo virgen, y que creciste entre los hombres, que moriste en una cruz, que resucitaste al tercer día, y por esa muerte y por esa resurrección yo creo que tú puedes ayudarme a mí, porque tú vives, Señor Jesús, tú vives, y porque tú vives quiero que me ayudes, que me perdones, que me restaures. Te acepto en mi corazón como el único y suficiente Salvador en mi vida. Quiero empezar una nueva etapa, quiero empezar, díselo, y Él va a apoyarte y va a ayudarte. Si en algo puedo ayudarte, siempre vamos a estarte esperando en la Iglesia Bautista El Divino Salvador, la primera iglesia bautista de Puerto Vallarta, a un ladito del Parque Hidalgo, ahí en Argentina 181, una calle antes del Malecón. Ahí siempre te estaremos esperando con mucho gusto. Gracias por estar atento a este programa, y nos vemos en el próximo programa, en el cual vamos a tener otro tema interesante. No te lo pierdas. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga.